medida que escuchan lo que dice el docente, es un docente en la UBA, y después vamos a revisarlo con las soluciones de eso. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Acá, compartir. No, esto no. Dejar, no guardar. A ver, bien. Una pestaña. Debe ser. Este es. Bueno, es este señor, que es un docente en la UBA, lamentablemente no sé quién es, pero yo lo voy a averiguar, que expone acerca del el escrito académico. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a ver si pueden escuchar el video. Miren, lo voy a poner. Cuestiones vinculadas con la escritura académica, que eso aplica para todos los tres ¿Escuchan? tipos de... ¿Escuchan? Sí, ¿Escucharon? profe. Sí, profe. Bueno, bien, ya aprendí que era que lo tenía que poner, cómo lo tenía que poner para que escuchen. Bueno, ¿tienen a mano el documentito? Sí. Sí, te los mandé. Bueno, Sí, profe. bien, gracias. Entonces, vamos a escuchar, yo para colmo, si paso el video, lo puedo poner, no, pero es que no voy a tener el tiempo para hacer, lo puedo sacar del WhatsApp, ahí está, miren, así lo puedo ver las dos cosas, un segundo. Uf. A ver, yo lo mandé en el grupo de oratoria, actividad en clase, bien. Muy bien, bueno, ahora a partir del minuto 1 creo que es hasta el minuto 9. Entonces, miren, vamos a leer lo que dice. Dice, actividad para realizar en clase de textos académicos. Se me cerró. Pucha, che. A ver, otra vez. Actividad para realizar en clase de textos jurídicos. Que en esta parte que es de textos académicos. Entonces dice, analiza el video que verás a continuación en clase desde el minuto 1.25 al minuto 9.25. ¿Qué minuto es este? 1.25. 1, por ahí. Bueno. El disertante, que es un profesor en la UBA, habla de los textos de la escritura académica. Entonces, más o menos la teoría, donde ustedes tienen que llenar los claros, dice, cuando uno hace una escritura, y ahí va una palabra, tiene un tipo particular de escribir que es diferente a cuando hacemos un no sé qué o un no sé qué basado en entrevistas. La escritura académica siempre tiene que tener previsto no sé qué se escribe a no sé qué escribimos. La escritura tiene básicamente no sé qué o no sé qué lectores. Uno tiene que tener en cuenta en qué no sé qué utilizamos. Después, algunas secuencias que menciona, ahí va a decir dos secuencias, la no sé qué y el no sé qué. Las características de los textos académicos tienen dos funciones, de aquello que estamos hablando, y no para que nos crean, sino para ser convincentes sobre lo que está escrito. Después, por supuesto, también tiene que ser porque eso suma y se agradece, dice el disertante. Nos llenamos de término, no llenamos el escrito de término para ser más científicos. Y por supuesto, este carácter Y después dice, vamos a una cuestión que viene de la gramática. Dice, las tres secuencias textuales básicas que están en colorado en lo que él expone son y ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí, profe. Gracias, gracias. Miren que ahora paso el video y lo van a tener que escuchar y llenar los claros. Dice, lo más difícil es para él la que la tendremos en cuenta para nuestros escritos. Es muy importante como secuencia textual. Es importante describir el acto de describir, porque eso nos permite desarrollar claras. Incluso como tip, él dice como tips, que está mal, incluso como tip, para pensar la exposición oral, como a este de Estrategia en la descripción. Vieron que dice que es importante saber describir. Bueno, describir en un texto académico. Estrategia en la descripción, 2 puntos. La, no sé qué, de campos similares, es una estrategia útil para que sea ameno el texto. Y son textos especializados, dice. En forma amena, el texto debe tener y en el planteo. Eso es hasta el minuto 9. Así que ahí arrancamos. Cuando el artículo está en la web, cuando el artículo está previsto, eso está Escuchan, ¿no? muy pautado en la escritura académica.
Y en un segundo momento comentar, ¿Escuchan? quizás en media hora o lo que ¿Escuchan? tiempo nos Sí, profe. mande, los temas que han Gracias. venido pensando y que han escrito o que todavía no se animaron a escribir, Todavía no pero empiezan, me parece. que tienen previsto hacer, ¿no? Ahí Para empiezan. poder desarrollar el taller en las próximas semanas en función ya del tema preliminar que han tenido. Entonces, tenemos estos dos momentos, uno de explicación más vinculados con la escritura, que va a aplicar en los 3 tipos de trabajo, y otro momento más de presentación de temas, ¿no? La escritura académica es un tipo de escritura muy pautada en el mundo de la universidad, en cualquiera de ellas. Y es una secuencia específica, a ver si venimos acá un poquito más, más atrás. Es una secuencia específica, creo que debería ponerlo más adelante para que puedan... Ahí está. Ahí lo levantamos un poquito más. El material lo hago para la clase, así que si quieren tomar fotos, pero me parece eso como un principio pedagógico. Yo quiero que la gente estudie como... Yo leí mucho para escribir esto, entonces me parece bueno que en la universidad leamos, volvamos a la biblioteca. Ahí está, me pongo de este costadito, yo igual me muevo mucho cuando hablo. Qué porteño. Tampoco es que aquí tenemos la fórmula científica como traerían ahí los compañeros de las ciencias básicas y biológicas y exactas, sino cuestiones vinculadas a cuál es el sentido de la escritura académica, que ustedes habrán visto que en todas mis devoluciones, por llamarlas así, o comentarios, trataba de orientarlos a que pensemos los textos en un párrafo, qué características tiene el párrafo, en la escritura académica, ¿no? Cuando uno hace escritura periodística tiene un tipo particular, digamos, de escribir, llamarlas así, o comentarios, trataba de orientarlos a que pensemos los textos en un párrafo, qué características tiene el párrafo, en la escritura académica, ¿no? Cuando uno hace escritura periodística tiene un tipo particular, digamos, de escribir en periodismo, diferente a cuando hacemos un ensayo o cuando hacemos un diálogo basado en entrevistas o en narraciones, ¿no? La escritura académica siempre tiene que tener previsto qué se escribe, sobre qué, a quién escribimos. Piensen que el texto del trabajo final de integración, en principio, va a ser leído por el tutor y los integrantes del comité evaluador, ya sean 3 profesores y eventualmente si se hace una presentación pública los demás lo van a escuchar, pero la lectura tiene básicamente 4 o 5 lectores, entonces uno escribe pensando en esas personas que son las que nos tienen que interpretar claramente, ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿qué secuencia utilizamos, ¿no? Acá apareció en la conversación que tuvimos con la presentación que tuvimos con Eve, aparecía, bueno, qué características tiene que tener la presentación de un trabajo final de especialización, ¿no? Y hay distintas secuencias, ¿no? La narración, el diálogo. Nosotros vamos a concentrarnos principalmente en 3 de ellas, porque las características de los textos académicos tienen como 2 funciones: informar de aquello que estamos hablando, de lo que va el texto, ya sea la metaevaluación o el diseño de evaluación o el ensayo académico, y convencer, pero no convencer para que nos crean, porque no es una cuestión de fe, no es una creencia, sino para ser convincentes de aquellos datos que estamos utilizando son válidos y aplican para eso de lo que está escrito, ¿no? Y por supuesto, tiene que ser ameno, ¿no? Siempre eso es algo que se agradece y que en los momentos de evaluación de un trabajo final escrito, como va a ser suma, ¿no? Tenemos que ser amenos en la presentación de eso, ¿no? No necesariamente tenemos que llenarnos de términos incomprensibles para ser más científicos. Eso es una mala costumbre que se ha instalado fuertemente, pero que no es necesario. Y por supuesto este carácter expositivo, ¿no? Con estas 2 funciones. Debemos exponer un argumento, debemos desarrollar esa idea, qué es la evaluación en la universidad, qué es la evaluación como política de Estado. Estoy pensando como un ejemplo, ¿no? Y qué antecedentes tiene, pensando en la parte más informativa, qué antecedentes tiene la evaluación, desde cuándo los sistemas escolares comenzaron a evaluar a todo el sistema, desde cuándo se comenzó a evaluar al sector universitario en particular, y ser convincentes, si eso es positivo, es negativo, aportó, mejoró la universidad en el mundo, o no, porque las prácticas de evaluación se hayan globalizado y generalizado, ¿no? Entonces, por supuesto, me preguntan, no hace falta que yo me preguntan cualquier duda.
Vamos a ver algunas cuestiones que vienen de la gramática, pero no es una clase de lengua esto, sino básicamente es para que ubiquemos al texto académico. Aquí estaban las 3 secuencias textuales básicas, ¿no? Están en colorado las que nosotros podemos utilizar en nuestros 3 tipos de trabajo, ¿no? Vamos a dejar afuera el diálogo, vamos a dejar fuera la narración, porque quizás forman parte más de la literatura, de otros ámbitos, y vamos a pensar que nuestros 3 trabajos tienen que centrarse en alguno de estas 3 secuencias o pueden complementarlas, ¿no? Quizás la más difícil de desarrollar es la argumentación, porque tendríamos que estar ya ahí en diseños más de investigaciones de tipo causal, ¿no? Pero sí la vamos a tener cuando utilizamos a los referentes teóricos para justificar las decisiones que tomamos en nuestros escritos, ¿no? Ahí tenemos como algunas preguntas que nos hacemos en la descripción. La descripción es muy importante, que un trabajo sea descriptivo es un aporte. Yo valoro muchísimo la descripción como secuencia textual, porque aporta mucho y a veces en lo que yo estudio en particular, que son los temas más vinculados con las políticas educativas, se omiten las cuestiones normativas, ¿no? Ya nadie estudia la legislación, nadie estudia bases constitucionales, y es muy importante describir cuáles son las instituciones del Estado cuando uno estudia esos temas, por supuesto, no para todos los casos. No, por eso la descripción es algo que valoro mucho y que nos permite precisamente desarrollar exposiciones claras y sin duda argumentar eso que nos preguntamos en la descripción, que qué es, ¿no? Es como una buena, ¿de qué va mi texto? Es una buena pregunta para comenzar a escribir el capítulo 1 de los trabajos, como quieramos que los llamemos, ¿no? O la primera parte. Incluso como tips para pensar la exposición oral, cuando uno hace una defensa de un trabajo ante un jurado de evaluadores, pregunta, ¿cómo llegué a este tema de investigación? Por eso retomo ahí un poco el intercambio que tenemos con la compañera, ¿no? ¿Cómo llegué a este tema de investigación? Como para pensarlo, porque pensando que el evaluador ya habrá leído, ¿no? Nuestra metaevaluación, nuestro diseño de investigación, de evaluación o nuestro ensayo académico. Entonces, quizás una buena forma en la exposición oral de pensarlo es volver a esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo llegué a este tema, ¿no? Porque para no reiterar algo que ya leyó el evaluador en su versión escrita, ¿no? Una adicional que damos ahí. Veamos cada una en particular. La descripción en primer lugar. ¿Qué es importante? ¿Qué estrategias son importantes en la descripción? El primer párrafo. Esto es un ejercicio que los que hicieron los ejercicios lo habrán visto. Tratemos de construir el primer párrafo, era la consigna. ¿De qué va? ¿Qué nos aporta el seminario que tomamos con Marquina, con Cecilia Hidalgo, ahora con Marilina? Entonces, ¿cómo podemos ubicar ese tema como objeto de estudio en función del inicio, ¿no? Que volvemos al carácter ameno, ¿no? Que es una presentación del tema del cual va a seguir nuestro trabajo final. Y la analogía es otra estrategia muy útil para hacer descripciones claras, ¿no? Tomar analogías de campos similares o de algo que conocemos o como ejemplo, ¿no? Para tratar de volver a esto, a que sea familiar, para que sea ameno el texto que vamos a leer, ¿no? Porque son textos especializados, ¿no? Reitero que tienen que dar cuenta de erudición, de todo lo que me planteaba Eve al principio de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Tiene que plantear erudición, especialización, rigurosidad en el planteo, argumentación, pero de forma amena, ¿no? No es necesario que no nos vayamos, que pierda esa característica. Muy bien. Estoy por acá. ¿Dónde estoy? Acá. No. ¿Dónde estoy? Uy, ¿dónde estoy? Acá. Acá estoy. Bueno, ¿qué les pareció el video? Muy interactivo, profe. Muy bueno. ¿Sí? Bien. Voy a prender la luz que está re oscuro acá. Ahora que me veo que está oscuro. Bueno, sí, yo lo traje. La lástima que eso, ven, es una falla académica de mi parte, producto de que lo realicé esto en el último minuto, es que uno cuando trae un material tiene que decir cuál es la fuente. La única fuente que puedo decirles es que se ve evidentemente en un curso de evaluación educativa en la UBA. Ahora, ¿quién es el disertante? Bueno, yo tengo el deber de decirles a ustedes, porque yo no les puedo estar mostrando como ejemplo a alguien
sin decirles quién es. Así que lo voy a traer para la próxima clase, o bien lo voy a poner en el grupo o en el aula virtual. Porque uno tiene que decir las fuentes, siempre decir las fuentes o la fuente bibliográfica de donde saca las cosas. Pero la verdad que esta persona explicaba también, por lo menos esa parte, por ahí se iba por las ramas también, que me interesaba que lo analizáramos esos 8 minutos que estuvimos viendo. Entonces, miren, vamos a ir parte por parte. Dice, vamos a ir, ustedes me van a decir con qué lo lleno a esto. Dice, cuando uno hace una escritura, tiene un tipo particular de escribir. Periodística, perfecto. ¿Quién dijo? Martina, ¿verdad? Sí, profe. Martina, muy bien. Después dice, diferente a cuando hacemos ¿alguien más? Diálogo. Ensayo. Un ensayo o un diálogo. Muy bien, María Josefina, muy bien. ¿Quién más lo dijo? ¿Quién dijo? María Josefina. ¿Y hay una voz de mujer? Puede ser. Yo, profe, Fátima. Fátima, gracias Fátima. Bueno, dice, la escritura académica siempre tiene que tener previsto, ¿qué? ¿Qué tiene que tener previsto? El qué se escribe y después a... ¿Quién? Muy bien, entonces, ¿qué se escribe y a quién le escribimos? Después dice, la lectura, vieron que habla de la escritura, o si no la lectura, ese escrito que nosotros sometamos, porque yo lo mande como un escrito a la universidad, o lo mande a un profesor, a la vez va a tener un lector, que es el destinatario de esa escritura. Entonces la lectura tiene básicamente lectores. ¿Qué dijo ahí? 4 o 5. 4 o 5. 4 o 5 lectores, es verdad. Y ustedes saben que en materia de artículos hay una cosa que le llaman el doble ciego. ¿Por qué se llama doble ciego? Porque supuestamente el doble ciego es temible. Es cuando yo mando un artículo, mire, vamos a empezar por todo el proceso. Si ustedes ya son, por ejemplo, recibidos de una especialidad determinada, entonces quieren mandar un artículo a una revista universitaria, sobre todo pasa con eso. Las universitarias de las universidades públicas, porque nosotros que somos una universidad privada, nos lo mandan a nosotros, que somos el doctor Berrueso y yo, y lo analizamos, que de última le decimos, mirá, te faltan las fuentes, mejora esto. Yo los ayudo, los voy mejorando hasta que está potable para publicar. Pero hay otros lugares, como una vez, por ejemplo, yo, que hace años que publico, pero una vez, no hace mucho, hace unos 5 años, había la llamada para que la gente publique, le llaman call for papers. Lo llaman en inglés incluso, en el español. Ustedes van a ver por muchos lados que dice call for papers, call for papers, call for papers. Aún, por ejemplo, de la Universidad Blas Pascal, call for papers. Del Congreso tal por cual, call for papers. Que es que llaman a que diversas personas que se crean con habilidades y con conocimiento o que quieran investigar, investiguen algo y escriban y manden un texto. Generalmente les dicen ahí cómo quieren el texto, la extensión del texto, el tipo de letra, espaciado, qué sé yo, y ustedes ponen el contenido, que puede ser basado en un tema que le diga el call for papers, o a lo mejor dice call for papers, tema libre, no creo, pero en general es call for papers sobre tema de derecho de salud, sobre tema de obras sociales, o sobre tema de despido durante el COVID, qué sé yo, algo así, call for papers. Entonces uno responde al call for papers, y a veces, me pasó con el Blas Pascal, apenas mandé el artículo, me dijeron, bueno, esto ha sido sometido al proceso de doble ciego. Doble ciego significa que le sacan mi nombre, por eso ciego, y lo mandan a por lo menos 2 académicos de la universidad esa de que se trata para que analicen si les parece interesante o no. Y después entonces esos académicos elaboran un informe donde dicen sí, nos gusta por esto, o no, no reúne los requisitos para publicar en esta prestigiosa revista. Así que la de Blas Pascal lo mandó el doble ciego, y el doble ciego me lo mochó y no me aceptó el artículo. Así que yo cuando dicen doble ciego le tengo temor. Bueno, y el doble ciego significa que te van a leer 2 especialistas que no van a ver quién sos. Supuestamente es ciego para que no vean, para que no se vean influenciados por la persona que lo ha escrito. Entonces, pero acá te dice que la lectura va a tener básicamente por lo menos 4 o 5 lectores. Y en el caso de, por ejemplo, los trabajos prácticos de ustedes, a lo mejor va a pasar por el docente que lo lea acá, ahí va a tener un lector, a lo mejor después
el tutor, si hay cursos, no estos, porque hay que pagarlo a los tutores, que tienen tutores, además de profesores. Entonces puede ser que en un curso virtual, además del profesor, vas a tener el tutor, ahí ya tenés un segundo que te lee. Después si mandan ese mismo escrito a la revista, donde se tiene un tercer lector, todo eso hasta que es publicado, donde ya tenés muchísimos lectores más. Entonces dice, la lectura académica va a tener varios lectores, 4 o 5 lectores. Sigo con la actividad. Dice, uno tiene que tener en cuenta en qué, no sé qué, utilizamos. ¿Qué va ahí? ¿Recuerdan? ¿Me escuchan? No me dejen hablando sola. Sí, profe. A ver, ¿qué decía ahí? Número 4. Uno tiene que tener en cuenta qué, no sé qué, utilizamos. ¿Qué sería? ¿Recuerdan? A ver, lo voy a ir a leer, porque tengo las keys acá. Espérense, no, esto no es. Actividad para hacer en clase. Acá. Uno tiene que tener en cuenta. Pucha, no tengo con las keys. A ver. Bueno, sí, no tengo ni yo las keys. ¿Qué? Se me borró. ¿Qué cosa? ¿Qué problema? Bueno, no importa, sigo con la siguiente, pero síganme, no me dejen sola. Si no, díganme que no saben, como yo. Después dice, número 5, algunas secuencias que menciona, 2 puntos, la no sé qué y el no sé qué. ¿Qué secuencias serían esas? Narración. La narración y el Diálogo. diálogo. Muy bien. 6. Las características de los textos académicos tienen 2 funciones, que eso le decía el PowerPoint también de la doctora Zavala. Las características de los textos académicos tienen 2 funciones. Primero, no sé qué, de aquello que estamos hablando. Y, bueno, ¿qué va ahí? La primera informar y la otra de convencer. Muy bien, informar de aquello que estamos hablando y convencer, dice, no para que nos crean, sino para ser convincentes sobre lo que está escrito. Perfecto. Después dice, por supuesto, también el texto académico tiene que ser, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Es cómica esa parte. El texto académico tiene que ser, ¿no recuerdan? Alguno que diga que no, aunque sea. No, Bueno, dice que el texto académico tiene que ser ameno. Tiene que ser ameno, y a veces que sea ameno en un texto académico es difícil. Por eso muchos textos, a lo mejor no tan académicos, utilizan imágenes, o utilizan algún cómic, o alguna comparación, algún chiste, alguna imagen, para que sea más ameno, para que te atrape, para que te atrape para poder seguir leyéndolo. Entonces dice, por supuesto, también el texto académico tiene que ser ameno, porque eso suma, se agradece. Después dice, no llenarnos de términos, ¿qué dice? Incomprensibles. Incomprensibles. Dice, no porque sean términos así muy incomprensibles, van a ser más científicos. A veces es mejor el lenguaje más llano. Muy bien, Martina. Y dice, y por supuesto, este carácter Es positivo. positivo. Bien. Bueno, después dice, pasando a la parte gramatical, dice, las 3 secuencias textuales básicas que están en colorado en la pantalla que él muestra son, ¿recuerdan? Descripción, exposición y no sé si la última era argumentación. Argumentación, muy bien, porque él dice que deja de lado, que eso no lo puse acá, que deja de lado el diálogo y no sé qué más, no me acuerdo, pero que sí se va a centrar en la descripción, argumentación y exposición. Dice que la más difícil para él es la... ¿Cuál? De las 3. Argumentación. Argumentación. Muy bien, Fátima, muy bien, José Luis.
Y saben que la argumentación para ustedes se tiene que convertir en un arma, tiene que ser su amiga, porque el abogado se basa en la argumentación. Van a ver que después de un tiempo de estudiar abogacía, se les va a reformatear la cabeza y ya le van a discutir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la argumentación se forma sola en la cabeza. Cuando te dicen A, ya tu cabeza está trabajando para decir B, porque estás tan acostumbrado a argumentar, y para decir B. ¿Y por qué B? Por esto y por esto, por argumentación. Y uno en la cabeza de uno ya va formando los argumentos con los que va a convencer al señor juez de la verdad de lo que está diciendo. Y eso es muy bueno, y forma parte de este métier, de esta profesión que amamos. Y entonces dice, la más difícil para él es la argumentación, que la tendremos en cuenta para nuestros escritos. Es muy importante la... ¿Se acuerdan? Como secuencia textual. Es muy importante. ¿Se acuerdan? Podría ser la descripción. La descripción. Muy bien, José Luis. Bárbaro. Es muy importante la descripción como secuencia textual. Y sigue diciendo el hombre. Es importante describir, porque eso nos permite desarrollar no sé qué claras. Yo en esa parte me perdí. Ideas claras. Creo que Pero se escuchaba bajito en esa parte. sí, y que además el hombre se movía, la gente le hablaba. Después dice, incluso como tip para pensar la exposición oral, porque ve que él está hablando, que por eso es importante en esta cátedra que está mezclado oralidad y escritura. Entonces él te está enseñando, este disertante, cómo escribir, pero también te dice que como escribas, vas a organizar tu pensamiento para hablar. Entonces dice, es muy importante como tip para pensar la exposición oral, pero también después para hacer el escrito, dice, cómo, no sé qué, a ese, no sé qué, de qué. ¿Qué sería? ¿Cómo llegué a este tema de investigación? Muy bien. Y eso dice él que es un tip cuando uno quiere, que es lo que me pasa a mí con vieron que yo les conté que tengo que hacer un trabajo final para la Universidad de Quilmes de la especialización en educación a distancia. Y después tengo que hacer una tesis, una cosa es un TF, trabajo final, y otra es una tesis, que es más larga, más difícil, con más requerimientos, para la universidad, un TREF de la maestría. Y ya les digo, les va a pasar mucho en que cuando hagan unos posgrados, les pase que hagan toda la cursada y después les queda colgado en la parte escrita, y uno ahí encima, si se desliga, uno viene cursando asiduamente y termina, y dice, qué suerte, terminé de cursar, y después se relaja, y no hace enseguida la tesis, bueno, después hay que amacarse para volver, porque uno ya le perdió el training al tema, se olvidó de qué temas eran, es mucho más difícil. Entonces, acá te dice, el autor te dice, es muy importante, lo más difícil para las tres secuencias ya dijimos, era argumentación, descripción, y para la argumentación, ¿cuáles eran las tres? Recuérdenme. Argumentación, descripción y exposición. O narración. Claro, y ustedes si se ponen a pensar, la exposición sería como una narración. Vieron que cuando estudiábamos en la escuela era o descripción o narración. ¿No es cierto? Entonces esto es lo mismo, descripción, narración o exposición y la argumentación. Y lo más difícil para el autor es la argumentación, que la tendremos en cuenta, dice, para nuestros escritos. Es muy importante la descripción como secuencia textual, es importante describir, por eso nos permite desarrollar ideas claras, o más bien sería imágenes claras. Incluso como tip para pensar la exposición oral, cómo llegué a este tema. Hasta ahí llegamos. Bueno, estrategia en la descripción. ¿Cuál es la estrategia en la descripción? La, no sé qué, de campos similares. ¿Cuál sería? ¿Podría ser la analogía? Muy bien, José Luis, la analogía, es decir, la comparación, hacer comparaciones, hacer imágenes, eso contribuye a que el texto sea ameno, como dice ameno, o sea, que sea más llevadero, más simpático, más fácil de agarrar, ¿no?
Hay un autor que yo sigo que se llama Steinschreiber, el Darío Steinschreiber, y él dice, ¿cómo le entramos a Nietzsche? Nietzsche o cómo le entramos a Foucault. Él dice, ¿cómo le entramos? ¿Cómo hacemos para empezar a estudiar algo que está difícil? ¿Cómo le entramos? Entonces, ¿cómo le entramos a mi texto académico? Bueno, con algo que sea ameno. Puedo empezar con una cita o con una imagen. Entonces, acá dice el autor, la analogía de campos similares es una estrategia útil para que sea ameno el texto. Son textos especializados, dice, son textos densos. Después dice, en forma amena, porque al final dice lo de la amenidad, en forma amena, el texto debe tener una, dos, tres cosas. ¿Qué cosas? El texto debe tener ¿quién se acuerda? Por favor. Entonces, número 16. En forma amena, el texto debe tener, ¿no? A ver si lo encuentro yo. Dígame, ¿quién? Forma amena. ¿No lo saben? Bueno, yo se los digo. Así terminamos con esto. En forma amena, el texto debe tener erudición. Erudición significa hablar bien, hablar en forma académica y con fundamento. Debe tener especialización sobre lo que estamos tratando y rigurosidad en el planteo. Rigurosidad significa tomar en cuenta las fuentes, que es lo que acabo de decir, la fuente de lo que estoy exponiendo y saber que lo que estoy exponiendo no es algo que está en el diario, nada más. En el diario en el tema de la ciencia y la academia se habla del sentido común. El sentido común, a veces cuando uno dice, esa persona carece de sentido común, sí, ahí es positivo. Hablar del sentido común ahí es positivo. Es decir, tiene alguna idea de que está haciendo las cosas bien y con algún sentido. Ese es el sentido común. Pero sentido común como opuesto a la escritura y el estudio académico, sentido común tiene connotaciones negativas. El sentido común significa, estás hablando de lo que sabes porque sí nomás, y no porque te pusiste a estudiar, no porque buscaste las fuentes. Eso sería el sentido común. Entonces, una de las cosas que dice que en forma amena el texto debe tener es la rigurosidad, es decir, no basarse en lo que todo el mundo sabe, que es el sentido común, sino haber estudiado el tema a fondo y buscar las fuentes del tema. Las fuentes del tema, decir, bueno, lo cito al autor que dijo esto, lo discuto, a lo mejor si no estoy de acuerdo, o traigo otro autor para debatir esa idea, contrastarla con la otra, y de esa manera tengo erudición, como es que decía, erudición y rigurosidad en nuestro planteo. Bueno, esa era la actividad que yo les traía para el día de hoy, para este momento. Así que seguiría, si ustedes me permiten, a ver cómo hago para compartir nuevamente. A ver, una ventana, acá está. Esta era la escritura académica, que ven que coincide con lo que dijo este autor cuando lo escuchamos, que hay que planificar, hay que redactar el texto y luego hay que revisar. No coincide exactamente, pero va a coincidir con otro video, que es el que les pongo como actividad no sincrónica. Vamos a tener un video que van a tener que ver de 7 minutos, que habla de esto, de la planificación, la redacción del texto y la revisión, para ver qué errores he cometido. Es más, a veces hay que revisarlo no una vez, sino varias veces, y forma parte de la escritura académica, que entonces no es espontánea. Acuérdense lo que decía Bakhtin, que había escritos primarios y escritos secundarios. Los escritos primarios son los espontáneos. Mando un WhatsApp y ya lo mandé, no me pongo a revisar, además no lo puedo revisar. Mando un email y ya lo mandé. En cambio, para la escritura académica, redacto un Word de un tema, después vuelvo sobre lo mismo, primero lo planifico los temas de lo que voy a hablar, lo planifico, lo redacto y lo reviso. Esa es la escritura académica. Bien, después de eso también tenemos otro tema. Acá. En cuanto a la planificación significa generar ideas. Para los docentes, por ejemplo, es muy importante la planificación. Si yo no hubiera planificado esta clase, ¿qué hago? Me siento delante de ustedes y hablo de sentido común. Hablo de cómo están, que pierdo el tiempo, saco la guitarra, digo sonceras, cómo están, qué dicen de la vida, qué sé yo. En cambio, no. El docente tiene que planificar su clase y decir, bueno, del minuto 1 al minuto 7 voy a pasar lista. Del minuto 7 al minuto 13,50
voy a mostrarles el aula virtual. Así, esa es la planificación. Así como la planificación del docente, tiene que ser la planificación de nuestros escritos, ya sea un escrito judicial como un escrito académico. Es decir, yo me tengo que sentar y decir, ¿para qué me voy a sentar a escribir? Me voy a sentar a escribir, hablar de esto, esto y esto. Esto ya es planificar. Y generalmente parte de poner ideas por escrito sobre lo que voy a escribir, e ir explorándolo y después desarrollándolo a partir de la planificación. Esto lo puso la doctora Daniela y dice, en la planificación tenemos en cuenta, primero, ¿qué propósito tenemos? ¿Para qué voy a escribir? ¿Voy a escribir un escrito judicial o voy a escribir una lista de compras para ir a comprar? Puede ser también, para no olvidarme que tengo que comprar las cosas de la comida, es también sentarse a planificar para qué voy a escribir, o bien voy a hacer una escritura académica que quiero que se publique en la revista Tomás Moro de la universidad. Según a dónde voy, según el fin de esta escritura, según ese propósito, es lo que yo estoy planificando. La audiencia, en inglés le llaman el target reader. El target reader significa, el target significa el destinatario, ¿no? El destinatario que lo va a leer, target reader. La audiencia, ¿quién lo va a leer o quién lo va a escuchar? Y según quién lo va a leer o lo va a escuchar, va a ser como el tipo de escritura que yo voy a hacer, porque eso marca también, como les dije, el registro de lo que yo voy a escribir, si es un registro formal o un registro informal. Después también dice, de la planificación se tiene en cuenta el autor y la audiencia. ¿Cómo me quiero presentar? Quiero presentarme como jueza, es una forma de hablar. Quiero presentarme como profesora de textos jurídicos en español, es otra forma. Me quiero presentar como profesora de inglés jurídico, que les voy a hablar en inglés, es otra forma. O sea, según cómo me voy a presentar, o me quiero presentar como, a veces puede ser que una madre de familia, yo tengo 4 hijos, me podría presentar como madre de familia a explicar mis estrategias para hacer que se cumplieran las órdenes como madre. Y bueno, es otra vez, me presento desde otra legitimación. Bueno, y después también como el escrito, en la planificación se toma en cuenta el escrito, cómo será ese texto, será muy largo o corto, qué lenguaje voy a utilizar. Entonces ven, el modelo de escritura dice que es estos autores, Flower y Hayes, dice, modelo de escritura de Flower y Hayes, de la planificación, toma en cuenta el propósito, la audiencia, el autor y el escrito. Entonces eso era planificación. Acuérdense que era planificación, redacción y revisión. Ahora estamos en la redacción. Pasamos la planificación con el modelo Power, ¿cómo era? Flower-Hayes, que era propósito, audiencia, autor y escrito, y pasamos a la redacción, que es también llamada textualización, lo convierto en un texto. Esto de la redacción puede servir tanto para lo escrito como para lo oral, porque aún aquel que va a decir un discurso, como le está pasando a ustedes con el profe Leal, aún aquel que va a decir un discurso, primero lo tiene que escribir. Son raros los casos, y tiene que ser gente muy experimentada, con mucha práctica, que pueda armar un discurso ahí sin escribirlo antes. Y si no, de última, lo va a escribir en su cabeza, lo va a armar en su cabeza, lo va a redactar en su cabeza. Así que primero lo redactamos, es decir, concretamos las ideas de la mejor manera, planificamos y redactamos, y después lo expresamos por escrito o oralmente. Entonces, según esta postura de esta cátedra, se habla de leer para escribir, leer textos semejantes al que se tiene que componer para situarse en la perspectiva del escritor. Por ejemplo, les pongo ejemplo, ahora con esto de que estoy haciendo el trabajo final de la Universidad de Quilmes, que ya he pedido la segunda prórroga, así que más vale que lo termine y lo presente. Si no, ya después voy a perder los 2 años que cursé en Quilmes, además poniendo plata para ir a clase, montón, todo a distancia, así que sí o sí. Y entonces, yo la verdad que es una cosa, porque ya me mocharon varios proyectos, ya me vetaron varias ideas, qué sé yo. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a buscar ejemplos de trabajos finales exitosos, que están publicados en la universidad, en la página de la Universidad de Quilmes. Entonces busqué, bueno, ¿qué trabajos finales hay? Está este trabajo, este trabajo, este trabajo. Los bajé todos, no para copiarlo, sino para ver cómo es la estructura del trabajo, para copiar la estructura, para inspirarme
en ese buen resultado que ellos tuvieron porque se los aprobaron y le dieron el título, y que a mí me falta. Entonces, leer los ejemplos de los demás para tomar ejemplo y adquirirlo para uno. Después también dice, hablar para escribir resulta sospechoso cuando la conversación se lleva a cabo con un experto. Además de esto que dice acá Daniela, porque esto es de Daniela, hay una cosa que aprendí con el profesor Leal, porque yo fui 2 años a clase de oratoria con el profe Leal en Axioma, y el profe Leal ahí nos hablaba del fenotipo, ¿cómo era? A lo mejor se los está diciendo a ustedes también, lo del fenotipo, que decía que para aprender oratoria, al principio, el primer discurso que vamos a decir va a ser un desastre, y sin embargo, el segundo discurso va a ser mejor, el tercer discurso ya va a estar más canchero, el cuarto y así. Entonces, la única forma de ir aprendiendo a hacer oratoria, a hablar, es hablar en público. La única forma de hablar en público es practicar hablar en público. Y se va formando lo que él llama el fenotipo, que es como la idea que tiene uno mismo de uno mismo. Entonces, si al principio yo tenía idea de, ay, no, a mí no me gusta hablar en público, pero ya para la segunda, ya hablé una vez en público, ya tengo que estar mejor. Mi fenotipo se va mejorando. Y para la escritura es lo mismo. La primera vez que escribamos va a ser bastante feo, la segunda vez ya vamos a tener experiencia en el fenotipo nuestro, lo que habíamos escrito antes. Y además, bueno, la otra vez escribí así, ahora puedo mejorar y hacer esta otra cosa, puedo acortarlo, puedo ser más preciso. Entonces, tenemos que practicar el hacer oralidades, el hacer discursitos, y tenemos que practicar el escribir para que entonces aprendamos a hacer discursos y a escribir. Es decir, a hacer discursos se aprende haciendo discursos, y a escribir se aprende escribiendo. Eso es lo que quiere decir esta parte. Después, ¿cómo son los perfiles de escritura? Esto era como divertido, la parte de ameno. Esto también lo puso la doctora Zavala. ¿Cómo son los tipos de personas que escriben? Dice tal, perfil buzo, me zambullo como el buzo en el agua. Siente ganas inmediatas de escribir, se zambulle en ese proceso, puede llenar muchísimas páginas, sin pensar en qué es lo que está escribiendo, para quién o cómo, qué sé yo. Las personas con este perfil a lo mejor tienen problemas para generar una visión de conjunto del material escrito. Bueno, a lo mejor lo que tiene que hacer este buzo escribiendo es primero hacer todo esto de escribir, y después volver sobre lo que ha escrito y reformatearlo conforme el target reader, o sea, la audiencia que va destinado, conforme tener en cuenta el registro, porque a lo mejor se le fue el registro a lo informal y tenía que ser formal y así. Entonces, perfil buzo. Vamos a ver cuál va a ser el perfil de ustedes. Perfil buzo. Después tenés el perfil helicóptero, me encanta. Perfil helicóptero, es lo contrario al perfil buzo. Aquí el escritor va mirando, haciendo una visión amplia, por lo tanto seguramente va a leer mucho material antes de empezar a escribir, porque va a leer uno, va a leer otro, es tipo helicóptero. Entonces quizás no tenga conocimiento de los detalles, pero sí de la forma global. Después dice el perfil puzzle, o el puzzle, ¿saben lo que es? Es el rompecabezas, es un puzzle, o puzzle. El perfil puzzle o rompecabezas, el escritor con ese perfil tiene varios archivos sobre el tema, y después tiene que ir llenando, haciendo que un archivo se relacione con otro. Y a veces no es difícil, no es fácil hacer que, si yo tengo varios temitas distintos, integrar todo en el mismo tema. Y después tiene el perfil caos, que como su nombre lo indica, estas personas no tienen regularidad al momento de escribir, bueno, pero incluso podemos ir cambiando de perfil. Podemos empezar por ser escritores caos, después pasar a ser escritores buzo, y después pasar a ser escritores más integrados o más integrados, digamos. Tener un poquito de cada uno, pero que todo contribuya a la mejoría. Entonces, ¿cuáles eran las 3 etapas que acabo de mencionar? ¿Alguno se acuerda para la escritura? Eran 3. Vamos que falta poco. 3 etapas de la escritura. ¿Quién se acuerda? Planificación, Bien. ¿La segunda? redacción y revisión. Muy bien. ¿Quién habló? Fátima. Gracias, Fátima. Te agradezco muchísimo. Bueno, ahora vamos con la tercera etapa, revisión. Su propósito principal es acompañar la escritura antes, durante y después de esta. Sí, la escritura hay que volverla a mirar. A mí me pasa con un empleado acá judicial que tengo, que supuestamente este empleado tiene que pasarme a mí el relato, le llaman el relato de los hechos, de lo que dijo el actor que sería el reclamante, lo que dijo el demandado, que sería el que se defendió, y entonces si él me lo relata así, yo después puedo sacar una resolución final.
porque entonces no tengo que ponerme a leer todo. Pero muchas veces él escribe así nomás, y escribe mal. A veces, en vez de decirme que como usa modelos para mí es malísimo, pero mucha gente usa modelos. Entonces, al usar modelos puede ser que te chispotee el nombre de otro. Y entonces decirme, vino el actor Juan Pérez y se llama Juan González. Si yo lo dejo así, después va a ser un error que va a estar en la sentencia. Entonces yo le digo a mi empleado, vos tenés que redactar tus hechos, dejarlos ahí como en maceración, y volver entre 1 hora o 2 y revisarlos de vuelta. Hay que revisarlo, pero no en el momento. Hay que revisarlo en 1 hora o 2, porque el cerebro de uno, cuando uno redacta con un error, el cerebro lo tiene incorporado como que está bien. Y si yo le digo a mi cerebro, bueno, revisemos ahora, el cerebro en realidad va a decir, pues si esto está bien, y no me va a marcar el error. Me lo va a marcar si yo me voy a dar una vuelta, voy a comer algo, o me voy a dormir y vuelvo al día siguiente. Ahí mi cerebro va a notar el error que el día anterior no veía, porque lo tenía incorporado entre las cosas que estaban bien. Entonces la revisión tiene que tener lugar después de un tiempo, puede ser un tiempo que puede ser 1 hora, no necesita que sea tanto tiempo, pero necesita que la persona que haya redactado lo deje, se vaya a hacer otra cosa, corte esa actividad, y después vuelva sobre lo que redactó y lo revise. Puede revisar en el momento, pero nunca tiene que faltar esta otra revisión fresca, fresh, una revisión fresca con el cerebro fresco que advierta el error cometido. Bueno, entonces el propósito de la revisión es acompañar la escritura, sobre todo después de la escritura, y elementos aquí se van a tener en cuenta lo que hablamos en la clase anterior, que sería la coherencia, la puntuación, los acentos, la claridad, la precisión, no cometer errores gramaticales. Bien, consejos para revisar: leer como un escritor, leer como un lector, hablar como un lector real, imaginar un diálogo con un lector, adoptar una actitud crítica sobre el propio escrito, oralizar el escrito, es decir, leer lo que yo dije a ver cómo suena, comparar planes que hemos tenido, yo planifiqué así, asá, hacer uso de la herramienta de la computadora, pero no confiarse tampoco de la herramienta de computadora, porque acuérdense lo que hablamos de los acentos diacríticos. ¿Se acuerdan los acentos diacríticos? Que es el acento que te marca, por ejemplo, me decís, tomá el té o te doy, y ahí el tomá el té lleva acento y el te doy no lleva acento. La herramienta de la computadora no va a notar el acento diacrítico que es necesario en tomar el té. Entonces no confiarse con el corrector de la computadora. Bien, y construir resúmenes como hacía hace un rato la compañera. Bueno, acá venía, que ya terminamos, la actividad de escuchar el video, que ya la hicimos con este profesor, y después había un repaso final que yo había puesto preguntas, que era, ¿qué es la escritura académica? Yo después les voy a dejar el PowerPoint, y ustedes, miren cómo me hace cuando quiero poner el acento en la E mayúscula, un horror, académico. ¿Cuál es el objetivo del texto académico? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta antes de elaborar el texto académico? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que tenemos que hacer antes de elaborar el texto académico? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué hay que hacer antes de elaborarlo? Era la primera etapa. Planificación. Muy bien, ¿quién habló? Cintia. Gracias, Cintia. ¿Cómo se puede hacer para que desaparezca el aspecto personal o subjetivo? Esto lo van a ver en el videíto de la actividad no sincrónica. ¿Qué importancia tiene la planificación en este tipo de trabajo? Ya lo sabemos, muy importante. Si no planifico va a salir cualquier cosa. Bien, y llegué al final, muy bien. Ahora dejo de compartir. Estoy acá. Bien. Bueno, ¿alguno más llegó en algún momento de la clase que... Esperen, vamos a cerrar esto, detener grabación.